Así es, Pamela, Mabel, el día de ayer se reabrió Gamarra luego de casi 100 días de aislamiento social obligatorio y como tú lo has mencionado, esta mañana está aquí el ministro de Defensa, Walter Martos, pues se ha hecho un despliegue policial y de las Fuerzas Armadas para que tomen control también de Gamarra y evitar las conglomeraciones en esta zona. Vamos a conversar con el ministro de Defensa. Pues, ministro, por favor, si nos hace un breve resumen de cómo fue el primer día de Gamarra luego de reabrirse. Buenos días, estamos acá con el señor alcalde de La Victoria. El día de ayer hemos hecho un planeamiento y hemos acordado de que vamos a trabajar conjuntamente el gobierno central con el gobierno local para apoyar en la implementación de los protocolos a todos los dueños de los stands que van abriendo y que lo van a hacer seguramente durante esta semana. Vamos a apoyar aproximadamente con 100 personas de la Fuerza Armada, del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, también el personal de fiscalización y también tenemos el personal del Ministerio de Producción que ha venido en forma conjunta para capacitar y para acompañar a todo el personal de Gamarra para que cumpla con los protocolos de bioseguridad conforme van abriendo sus stands. La idea central es que la gente, tanto que viene a comprar como la gente que venda, desde el primer momento internalice todos los protocolos de bioseguridad, de su distanciamiento social, del uso de su mascarilla, del lavado de manos y todos los cuidados que ha implementado el Ministerio de Salud y el Ministerio de Producción para que se cumpla estrictamente y tengamos unos hábitos, los nuevos hábitos de la convivencia para tratar de vivir con el coronavirus. El día de ayer estamos conversando con el señor alcalde. Han abierto aproximadamente un 10, un 15% de los stands porque son los que han cumplido con sus protocolos, pero seguramente que esta semana irán abriendo muchísimo más y para eso hemos traído a las Fuerzas Armadas para trabajar conjuntamente con el personal de fiscalización en el acompañamiento de los protocolos. Este personal se le va a dar una inducción tanto por el personal de producción como el personal de la municipalidad para saber estrictamente los protocolos que deben asesorar a todas las personas que van abriendo sus stands aquí en el conglomerado de Gamarra. Ministro, el día de ayer no solamente se reabrió Gamarra, sino también algunos centros comerciales y hemos visto largas colas. ¿Cómo se va a manejar esa situación en los centros comerciales, así como también en Gamarra? En este caso hacemos un llamado a la responsabilidad ciudadana y a toda la población a tener en cuenta que la cuarentena continúa hasta el día 30 de junio y que solamente está autorizado a que salga una persona por familia hacia los centros comerciales y evitar los aforos innecesarios que hasta este momento está permitido al 50%. Compañeras, el ministro de Defensa ya tiene los audífonos, quieren conversar con el ministro seguramente. Sí, por supuesto que sí. Muy buenos días, ministro. Gracias por esta comunicación. Queríamos aprovechar para poder aclararle a la gente que el fin de semana se quedó con muchas dudas respecto al tema de la validez de los pases, al tema del toque de queda, debido a estas contradicciones que hubo con su colega, el ministro del Interior. Al final, ¿los pases van o no van? ¿Y hasta cuándo? Buenos días, un gusto de saludarlo. Mire, en el Consejo de Ministros tenemos una comunicación muy permanente y trabajamos en forma muy coordinada. Particularmente con el ministro del Interior nos reunimos todos los días para planear los operativos de los días siguientes y coordinamos permanentemente. Voy a explicar y ahí se va a entender de que no hay ninguna contradicción ni ninguna descoordinación. Mire, en lo que llamamos la inmovilización domiciliaria obligatorio, hay dos fases. La fase que llamamos la cuarentena, que va desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, actualmente en este momento. Es lo que llamamos la cuarentena. Y desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana es lo que llamamos el toque queda. Esa es la inmovilización domiciliaria obligatoria. Ahora, conforme se han ido activando las actividades económicas y conforme había la necesidad de que las personas salgan desde su casa a su trabajo, se implementaron dos tipos de pases. El pase laboral para las personas que se vengan de su casa a su trabajo en movilidad pública y los pases vehiculares a las personas que deseaban ir en sus vehículos hacia su trabajo. Y
había otro grupo de personas que tenían la necesidad de ir a hacer sus compras. Una por familia puede ir al mercado, a la farmacia o a los bancos, dentro de su distrito. Posteriormente se permitió que estas personas vayan a estos lugares con sus vehículos y se implementó un pase vehicular distrital para que pueda moverse una persona nuevamente por familia a estos sitios. Entonces hay tres tipos de pases: el distrital para que vayan a hacer sus compras y el pase laboral o vehicular para ir a sus trabajos. Entonces, ¿cuál es el que queda sin efecto? Ahora, el distrital. Mire, ahora que se está permitiendo a las personas ir a los centros comerciales y pueden ir a un centro comercial que está fuera de su distrito, queda sin efecto indudablemente porque ya no es necesario el pase distrital. Como las personas pueden desplazarse desde su casa a hacer sus compras a los centros comerciales de un distrito a otro y no necesitan pase, pues tampoco se hacen necesarios los pases para que vayan desde su casa a sus labores. Es injustificado. Entonces, estos pases quedan sin efecto. Sin embargo, los pases laborales y vehiculares que son necesarios para ir de la casa al trabajo, queda vigente a la hora del toque queda. A la Porque hora hay del personas toque que de se queda. desplazan a esa hora claro. y que están autorizadas. Así Ok. es. Que están autorizadas, por ejemplo, son las personas de las Fuerzas Armadas, los de salud, etcétera. Sí. Y también queda vigente para los días domingos que aún juega la inmovilidad domiciliaria. Ok, Esto sí. está vigente, tanto los pases para el toque queda y el domingo hasta el 30 de junio, ya eso se refería el señor Premier y también el ministro del Interior. Ministro, ya queda mucho más claro porque complicado, usted aceptará que es complicado, un poco enrevesado, pero entonces, ahora, ya en las mañanas, porque la gente se puede movilizar de distrito a distrito para hacer las compras, para ir al centro comercial, ya no tiene sentido entonces sacar un pase distrital y tampoco es que se le va a estar revisando a la gente que va a trabajar por su pase vehicular, pero sí en toque de queda, porque tiene que justificar que esté saliendo de su casa, que esté en la calle entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana y los domingos, ¿correcto? Correcto, así es. Muy bien, así es, muy así bien. es. Ya nos queda más clara la información. Y en cuanto al toque de queda, ministro, ¿ha tenido acogida en el gabinete su propuesta y la del ministro del Interior de extender el toque de queda hasta fines de año con el objetivo de evitar el aumento de la criminalidad? Mire, el tema del toque de queda no va orientado por el tema de la criminalidad o la seguridad ciudadana. El tema del toque de queda se ha implementado para frenar la velocidad del contagio. Esa es la razón fundamental y ese es el elemento de juicio que se está tomando en el Consejo de Ministros para ver la pertinencia de continuo o no en base a cómo se va desarrollando la pandemia. Pero no puede negar que un efecto positivo del toque de queda es que la gente se siente más segura porque hay más movimiento policial, hay más movimiento de personal de las Fuerzas Armadas y sienten que hay una reducción de la criminalidad, al menos a esas horas. Indudablemente que ese es un efecto adicional, pero el principal criterio para ver si se levanta o no es el tema del desarrollo de la pandemia y si eso ayuda o no a aumentar el número de infectados. Claro, pero yo lo que quiero dejar en claro es que la relación entre el toque de queda y la delincuencia la ha planteado el mismo ministro del Interior. Por eso le pregunto que si ha tenido acogida. Entonces estamos hablando que el toque de queda se evaluará estrictamente con criterios de salud pública, no de la delincuencia. Es correcto. Muy bien. Es correcto, así es. Muy bien, ministro. Otro punto también que queda claro. Sí, y lo que también nos gustaría conocer es cómo van las conversaciones en el seno del gabinete con respecto a mantener una cuarentena focalizada en aquellos distritos, regiones, provincias en donde todavía hay una alta tasa de contagios. Mire, el desarrollo de la pandemia a nivel nacional es muy heterogénea, como lo estamos evidenciando. Hay un grupo de regiones donde la pandemia se desarrolla en forma lenta, que normalmente son regiones de la sierra,
En otras regiones donde ya la pandemia se ha estabilizado, ya está en un total descenso, y hay otras regiones que están aún en crecimiento, por ejemplo San Martín, Huánuco, Arequipa. Si el desarrollo de esta pandemia es heterogénea, lo más lógico es que se tengan que tomar medidas en forma focalizada en cuanto a la reactivación económica. Eso indudablemente se analiza en el Consejo de Ministros en base a las recomendaciones que nos presentan los expertos desde el punto de vista de salud, de economía y de parte social. Indudablemente que se está analizando este tema de ver las medidas focalizadas, pues es una decisión que se toma en consenso y el señor presidente de la República lo anunciará oportunamente. Faltan 7 días para que se levante la cuarentena, ministro. ¿También se evalúa entonces el levantar la orden de inamovilidad los domingos? También eso está en evaluación y le repito nuevamente, entran muchos factores de análisis. El principal es la salud de nuestros compatriotas y la manera como se va desarrollando la pandemia. Y es un tema que también se va a evaluar en el Consejo de Ministros. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por haber aclarado estos puntos que eran muy importantes porque las personas sí manifestaban un poco de confusión. Yulisa, ahora sí.